Saludos amigos, amigas, esta vez en una nueva aventura desde las cascadas de Usud en Marruecos, uno de los primeros parques naturales que existen en este país y uno de los más interesantes lugares naturales sin duda a visitar. Si quieres saber todo sobre este interesante lugar, acompáñame hasta el final. A este lugar conviene venir preparado, por lo que bueno, te traes un pequeño picnic porque mírate un poco cómo es la zona. Es una zona completamente rural, en lo que vas a conseguir, eso sí, platos tradicionales, conseguirás algunos hanut para comprar, también eso es verdad, pero conviene venirse preparado porque el viaje es de aproximadamente 2 horas en coche en un gran taxi hasta llegar hasta aquí. Entonces yo lo que hice fue, me compré el pan marroquí, que ya les enseñaré cómo es una panadería típica marroquí. Este pan es muy barato, cuesta alrededor de 1,5 dirham cada pieza de pan, lo cual viene a ser, no llega ni a 15 céntimos de euro. Es un pan muy barato, está bastante bien. Me viene con la bolsa del Marjane, el típico refresco de aquí, el Hawaii, y me vine preparado con mi shemak. Lo tengo aquí, a ver, para que lo vean bien, a ver si lo ves. Ahí está el shemak, para que veas cómo tienes que venir preparado más o menos lo mínimo para poder seguir este camino. En caso de llegar, tienes la posibilidad de conseguir lavabos públicos como este en el que nos encontramos aquí. Llegas a esta plaza y llegas aquí, que vienen a ser unos 2 dirhams. Son lavabos de pago, no es que estén muy limpios, pero bueno, se pueden utilizar para una emergencia ocasional. Vienen a ser 2 dirhams, que al cambio viene a ser aproximadamente como 15 céntimos de euros el uso de este lavabo, ¿vale? Esto para el año en que lo estamos haciendo, el 2025. Y bien, ya llegamos al punto, que es la parada de los Grand Taxi, que son los que tendrás que tomar para llegar a lugares como las cascadas de Usud, Kenifra, Marrakech, y es la forma más común de moverse aquí en este país, ¿eh? Tienes que llegar allí y acordar el precio con el taxista, que normalmente suele ser acompañado, es decir, vas con más pasajeros ahí montado hasta el lugar a donde vayas. Nosotros vamos a las cascadas de Usud con esto. Vamos allí. Bien, aquí lo único que tiene este sistema es que tienes que tener mucha paciencia, ¿vale? En principio, tienes que esperar a que se llenen las 6 plazas que suele tener el Gran Taxi para que este salga. Si no, lo que nos tocaría hacer, a los que seamos que queremos ir allí, negociar el precio para pagar las plazas faltantes, o si yo tuviera mucha prisa, negociar directamente con el taxista para pagar yo el taxi completo. En este caso serían unos 300 dirhams, es decir, unos 30 euros es lo que me saldría a mí la carrera Benimelal. Entonces, bueno, el sistema aquí es esperar y tener paciencia. Ya somos 5, en principio falta 1 y ya nos vamos. Para que veas un poco el ambiente que estamos teniendo. Esto es lo que te vas a encontrar aproximadamente. Hay que tener cuidado aquí cuando cruzas. Esto es un paisaje muy típico de esta zona. Gente metida con las mulas estas de carga por aquí. ¿Vela? Sí. Ah, ¿vela de casa? Muchas tiendas de este tipo es lo que te vas a encontrar aquí apenas entrando, hasta que lleguemos a la zona de la entrada de las cascadas. Bien, aquí tenemos una panorámica de las entradas para que veas los edificios, un poco cómo son. Sin embargo, aquí tienes que tener cuidado en el sentido de que no tardan mucho en venir a pedirte dinero, ¿eh? Voy a mostrar un poco cómo es una casa típica de la zona. Y seguimos por este camino. No tardan mucho en ofrecerte parkings o querer venderte algo, incluso pedirte directamente dinero. Mi consejo es que te los saques de encima educadamente, porque realmente no te están ofreciendo nada que sea del otro mundo. O sea, solamente buscan sacarte dinero de una manera, bueno,
intentan ganarse la vida de alguna manera, ¿eh? Una cosa que sí que voy observando, es que a medida que te vas acercando hacia la zona de las cascadas, ya el precio de los restaurantes empieza a cambiar de manera muy sensible. Aquí ya por un tallín te empiezan a cobrar 130 dirhams, que ya se empieza a acercar pues a los precios europeos de 12, 10 euros el plato. Y aquí tenemos una curiosidad, que son estos molinos que se suelen usar para hacer la harina en este lugar. Y te muestran un poco cómo funcionan. Ya la panorámica que se ve hasta ahí abajo. Ya el frescor y las vistas se empiezan a notar de manera increíble. Mira, tenemos lugares interesantes como este pequeño puente. Y lo que sí que observo es que hay como mucha gente así tirada, como en situación de calle, durmiendo por allí. No es que te vayan a hacer nada, pero sí que tienes que tener cuidado, no tardan mucho en venirte a pedir cosas, ¿eh? El lugar cuenta con pequeños espacios que, como ves, la gente local no duda mucho en bañarse aquí en este lugar. Vamos a enseñarles un poco la panorámica de cómo se ve. Sin embargo, sin duda las vistas reyes aquí son estas que empiezas a tener desde este lugar. Aquí tienes otra vista de las cascadas. Bueno, eso de ahí arriba que no sé exactamente qué es, pero vamos a averiguarlo pronto. Hay espacios ahí abajo donde te sirven comida, por lo que estoy viendo. En general veo que tienes varias opciones. Tienes tours guiados, que puedes hacerlo con guías locales que veo que están identificados, para no caer con este tipo de gente que se te acerca así de esa manera, bueno, para intentar venderte cosas, y lo más seguro que, bueno, nada que vaya a hacer algo más allá del otro mundo, ¿eh? Creo que se dan, bueno, tours en francés principalmente, supongo que en inglés también, en algún otro idioma sin duda alguna, pero lo que sí veo es que los guías están identificados, ¿eh? Pero puedes hacerlo como yo, que lo estoy haciendo también por libre y sin pagar. Eso sí, te conviene dominar un poquito los idiomas aquí, ¿eh? Y hoy la experiencia que les vamos a ofrecer va a ser lo más típica posible, comiendo un plato de tajín, que todavía no lo hemos logrado probar a pesar de que hemos estado por aquí. Y ahí te muestro, mira, hay todo un complejo desarrollado aguas abajo para poder disfrutar de este lugar, en principio, lo máximo posible. En principio, las cascadas de este lugar pueden llegar a alcanzar hasta los 110 metros de alto. Bueno, la verdad es que de las alturas desde aquí se ve bastante increíble, pero ya veo que hay caminadas que te permiten ir bajando poco a poco, que es lo que vamos a ir haciendo ahora. Y a medida que nos vamos alejando, va quedando más claro que aguas abajo, en las laderas, empieza a haber muchas más cosas interesantes aún por descubrir dentro de todo este paisaje natural que vamos a visitar hoy. En principio estamos en una de las zonas que es una de las principales cuencas hidráulicas de Marruecos. Es un punto muy importante de abastecimiento de aguas en esta zona, una importante zona agrícola, por supuesto, y sin duda una de las más originales a visitar, en el sentido de que la zona que estamos visitando en esta aventura no es precisamente la más turística, cosa que sí que son, por ejemplo, aquí las cascadas de Usud, pero la mayoría vienen de lugares como Marrakech, en viajes organizados. Sin embargo, yo te estoy enseñando la posibilidad de hacerlo por tu cuenta, que es completamente posible siempre y cuando, bueno, tengas cierto sentido común y respetes ciertas medidas de seguridad, como el simple hecho de, bueno, ser educado, eso sí, tener respeto por la cultura local. Bueno, manejar algo básico del idioma, por lo menos el salam, shukran. Aquí todo el mundo saluda amablemente, pero saber determinar enseguida cuando te están queriendo vender algo. En este caso, bueno, incluso me hablaron en español para sin duda intentar llevarme a algún tipo de tienda o lugar, y ya me querían apartar del sendero este. Tú
En lo que veas que se sale un poco de lo que es el viaje organizado, sobre todo lo que te va a dar la pista de que lo que te quieren es vender algo o meterte por un lugar que no es lo que estás buscando, te van a insistir demasiado, van a intentar mantener el contacto lo más posible. Normalmente ya cuando les dices que no y que ven que sigues tu camino, ya suelen dejarte tranquilo. Cuando no es así, es que están buscando venderte algo. Entonces, educadamente, recházalo. No suele tener mayores problemas esto, al menos hasta ahora no los he tenido, y continúas tu camino. A lo largo del camino vas a ver como pequeñas acequias como esta, que van ladera abajo, sin duda hasta llegar pues a la zona del valle principal, que es lo que estamos yendo a ir a parar. Existe una caminería completamente, bueno, pavimentada, como puedes ver, con diversos bancos a la sombra de estos árboles, creo que son olivos, en lo que estamos ahora mismo. Eso es una zona que es muy importante en la producción de olivo aquí en el país. Y tienes bancos, mira, y papeleras incluso para poder sentarte, disfrutar de un pequeño picnic a medida que vas realizando el recorrido. Estoy viendo que la zona se encuentra con un turismo relativamente organizado. Veo que hay unos cuantos camping por aquí, en este caso, bueno, el camping Isergan. Veo que hay alguno más a lo largo de la ruta, ¿eh? Tienen estas curiosidades aquí. Ah, mira, ahí tienen el típico horno de leña que usan en esta zona para hacer el pan y cocinar. Mira, está ahí. Ahí normalmente cocinan a la piedra las cosas, o sea, cocinan pan, hacen toda la comida prácticamente ahí. Incluso el tajín lo hacen en lugares como este. Es de las cosas más interesantes que puedes encontrar en este lugar, ¿eh? Bueno, seguimos realizando el recorrido por la caminería. Bueno, en principio hay algunas tiendas aquí que están cerradas hoy, pero ya se ve que hay mucho más por aquí, por descubrir, ¿eh? Salam. Salam. Regarde, Hada. No, 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 no. No, 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 c'est bon, c'est bon. No, no. No, como ves, no tardan mucho en venir a intentar venderte algo. Que bueno, no es el objetivo principal del recorrido ahora mismo. Lo que me estaba intentando enseñar eran unas piedras que se consiguen mucho por aquí, como objeto decorativo en general. A medida que vas bajando la ladera hasta llegar abajo, como ves, pues vas encontrando pequeñas tiendas y puntos de venta. Veo que hay lavabos públicos aquí, solo que no sé si serán de pago. Recordemos que esto es un canal de aventuras. Lo que estoy viendo que aquí la mayoría de los turistas que han venido, estos vienen casi todos de Marrakech en un tour organizado, ¿eh? No lo han hecho como nosotros en un gran taxi, ni han negociado como les enseñaré más adelante cómo se tiene que hacer para poder llegar aquí por unos 50 dirhams, que fue en mi caso, que eso viene a ser poco menos de 5 euros, más o menos, ¿eh? Bien, y aquí ya tenemos un pequeño desvío. Aquí les pongo la panorámica para que lo vean. Tenemos las Sources y Musar y las cascadas. Vamos a ir hacia las Sources y Musar primero para después bajar un poco hacia las cascadas. Es lo que vamos a seguir en el recorrido de hoy. Y a medida que vamos bajando, empiezan a quedar al descubierto las pequeñas grutas y otras quizás no tan pequeñas a lo largo de las laderas de la montaña, como pueden ver ahí a lo lejos. Vamos a ver si la consigo enfocar. A ver si la consigo enfocar bien. Ahí se ve. Mira, encontré esto, que es una casa típica de aquí de la zona, hecha completamente con tierra. Mira, para que veas cómo se construyen los muros precisamente con el barro local. Y aquí, mira, aquí se puede ver la estructura de la casa. A ver, ¿qué tenemos aquí? No sé exactamente lo que es, ¿eh? Vamos a ver un poco qué es esto. Tiene como muros altos. Aquí parece que hubieran vivido en algún momento, pero no lo tengo claro, ¿eh? A ver.
Lo que pasa es que esto parece una propiedad privada. Aquí no parece que te puedas meter, ¿eh? Bien, aquí tenemos las gargantas las gargantas Duet La Vide, es lo que me pone aquí. Se pone que a 150 metros. Supongo que esto lo pone en árabe también. Siempre atravesado por este tipo de acequias que hay aquí. Ahí ya se ve un poco qué es lo que tenemos. Mira, hay más caminerías, es lo que veo yo. Hacia allá abajo se ve algo. Para que veas un poco cómo es el ambiente aquí. Y vamos a seguir de momento por esta empalizada a ver qué nos encontramos, amigos. Y aquí se ve que, bueno, esto es un ambiente turístico. Empiezas a ver gente extranjera. Aunque la mayoría de ellos se vienen desde Marrakech, eso seguro, ¿eh? Con la empalizada esta de cañas, que por cierto también las hacen allí en España. Hay algún tutorial y vídeos que puedes llegar a ver esto. De oficios tradicionales que se han ido perdiendo en el país. Bueno, llegamos a una zona que estos son pequeños comercios, ¿eh? Es toda la pinta que tiene. Zumo de naranja. Beber agua mineral. Vale, ok. Salam. Vale, para que bebas agua de aquí. Y bueno, lo que estoy viendo es que prácticamente es como una pequeña zona de camping lo que tenemos aquí. Mira, con ese tipo de escalera que es bastante curioso. Ups. Creo que vinimos en el sentido contrario por lo que me pone las flechas. Sí, bueno, nos equivocamos. Vamos a dar una pequeña vuelta a esto para que veas cómo son los lugares. Mira, aquí tenemos una pequeña lista de precios de frutas, zumo de naranja. Todo ronda entre 10 y 30 dirhams el precio. Aquí la gente en general es muy simpática. Esto está como cerrado, pero mira, hay ese pequeño puente aquí. El camping anual. A esta zona no están viniendo mucho los turistas, es lo que veo. Bueno, es como un camping que está cerrado, mira. No sé exactamente cómo funciona esto ahora mismo. De momento no veo mucha gente por aquí. Para que se hagan una pequeña idea, mira, cómo es esto. Mira, ahí tienen el típico envase para servir la comida marroquí, el tajín, con el omnipresente té que se encuentra aquí en todas partes. Bueno, aquí hay como una pequeña tienda de campaña. Esto parece una tienda nómada de los bereber, lo que hay aquí. Pero entiendo que hay gente durmiendo, no sé, por cómo se ve armada eso. Una muestra de las bebidas que puedes encontrar aquí. Aquí es agua Insight, Mirinda, que es una marca local, sin duda. Agua mineral, eso está presente aquí por todas partes. El tajín. Mira. Y aquí el restaurante de camping. A ver. Esto pinta bastante interesante. Mírate las escaleras para que veas cómo es. Vamos a pasar al otro lado. A ver.
para que veas un poco cómo es. Hay que pasar por este tipo de puentes y caminerías para disfrutar de todo esto. Fíjate las escaleras que tengo que seguir, talladas en la piedra. Y por aquí se ve que pasa el agua. Yo me tendría que meter por aquí si quiero ir a comer a ese lado, por lo que se ve. Aquí se ve que pasó un perro. Y vas cruzando todo así hasta llegar aquí. Que bueno, esto ya se ve que es como una propiedad privada en la que te metes hacia el Havre de Paix, el muelle de la paz. Ya llenos de camino hacia la gran cascada. Mira, nos encontramos con todo esto que es súper interesante. Mira, con este animalito que lo usan mucho aquí todavía para transportarse y para traer las cargas que vienen a este lugar. Y bueno, mientras tanto nos dirigimos ya hacia el camino de la cascada grande. Existen dos caminos aquí, que son la cascada pequeña y la cascada grande, que es, digamos, el botín de oro, el que te vas a encontrar aquí. Y aquí la tenemos, la cascada grande. Que como ven, pues bueno, tiene cierta envergadura, te muestro el camino para que lo veas, mira cómo es. Hay que bajarse por todas estas escaleras en un camino de tierra en el que pasas por el medio de esto. Y aquí lo tenemos. El tour, puedes hacer un pequeño tour en barca por 20 dirhams aproximadamente, que es este que ves aquí. 20 dirhams vienen a ser poco menos de 2 euros aproximadamente por persona, en la que te llevan, bueno, en este tipo de barca que hay aquí. Y en principio tengo entendido que hay algunas pequeñas grutas a lo largo del recorrido por las cascadas. Aquí se ve cómo son la fila de gente subiendo. De pronto viene a ser la hora de comer y nosotros tenemos que ir viendo eso también, a ver cómo vamos a hacer con la comida. Y ya aquí las tenemos, las cascadas del sur en toda su plenitud. Eso está todo lleno de gente siempre, como puedes ver, todos haciendo la foto de las cascadas. Bueno, aquí tenemos la omnipresente mula, que le ponen esto curiosamente por detrás. Pues después tenemos que ver dónde vamos a comer, Wow, es una pasada. Ahí vamos. Vamos subiendo. Ahora vamos a enseñar la parte en la que tienes que elegir. Tienes que elegir o bien comer aquí, que son lugares que quedan, bueno, al lado de la cascada y cuyos precios empiezan a elevarse. Por un tajín pequeño te están cobrando 90 dirhams. Después tenemos el tajín de kefta, que es uno de los que, bueno, me gusta probar, por 130 dirhams con patatas. Les voy a enseñar un poco cómo está esto. En principio tienes la ventaja de comer
con vistas a las cascadas. Y como ves, el lugar es bastante popular. Sin embargo, yo voy a elegir otra opción, como siempre. La opción, digamos, la más original. Y aquí tenemos un ejemplar. A ver si lo vemos. El mono de Berbería. Ahí lo tenemos. Son monos libres, autóctonos, pero después del desarrollo turístico, después de varios Bueno, en principio son monos que viven así al aire libre, pero en principio están acostumbrados a interactuar con personas. Como ves, no tienen mucho miedo de que te les acerques, ni salen huyendo cuando te ven. Y viene a ser una de las partes más pintorescas de este lugar. Aquí tenemos más interacción con monos de la Berbería. Aquí sí que tenemos un grupo grande, ¿eh? Un grupito grande de ellos. Cuanto más subimos por la montaña, les podemos encontrar. Bien, y aquí lo tenemos, el plato tradicional, el tajín. En este caso compré uno que es de carne, 350 gramos. Te venden por alrededor de 80 dinares, junto con la botella de agua grande, que en este caso fueron 15 dinares. Pues bueno, estoy en total gastando 95 dinares aún sin beber el té, lo cual para los precios locales está bastante bien comparado a lo que te venden abajo, en el que ya solamente el tajín, bueno, con un menú en principio son 130 más los añadidos. Bien, y ahora hasta aquí llega nuestra aventura, en la que ahora tenemos que negociar el taxi de vuelta hasta Benimelal, en la que le hemos presentado uno de los lugares naturales más interesantes de Marruecos. Salam, habibi. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima aventura. Y no olvides suscribirte a este canal.